Sí. Hola, buenas tardes. Estamos con Alexei Avtonomov, que es un experto independiente de origen ruso que integra el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas y nos va a responder, tenemos la suerte que nos va a responder en español, porque es uno de los expertos que se ha ocupado de elaborar recomendaciones para Honduras. Buenos días. Buenos días. Quizá buenas tardes en América Latina o quizá aún... Buenas tardes mismo, buenas noches. Bueno, y ¿cuáles son el elemento más importante que usted recoge como recomendaciones que ustedes le han hecho a Honduras para mejorar la lucha contra la discriminación racial? En cuanto a Honduras, es un país multiétnico y pluricultural. Por eso, y un desafío mayor es asegurar una igualdad en las posibilidades, igualdad de posibilidades para todos. Es muy difícil porque no unificar toda la gente, pero considerado sus peculiaridades culturales, lingüísticas, peculiaridades de cosmovisión, etcétera, etcétera, asegurar el respeto de todos los derechos humanos, especialmente en el dominio de lucha contra la discriminación racial, porque la discriminación son estructural, muy profundamente enraizado en la historia del país, con todo el tráfico de las personas, de ascendencia africana, con los pueblos indígenas que fueron exterminados, y por eso durante los siglos, y mismo más que los siglos, que cuando la diferencia mismo al nivel de la vida cotidiana, las personas de diferente ascendencia, de diferente cultura, por eso hay muchos prejuicios, y por eso, por ejemplo, hay esclavos que se fugan, por eso tenemos grupos que también que consideran o equiparan a los indígenas, y por eso para dar una posibilidad igual a todas las personas de desarrollar, en primer lugar, de posibilidad de desarrollar como una persona humana, como un ser humano, es necesario hacer gran esfuerzos. Por ejemplo, la educación bilingüe. En muchos casos se utiliza para favorecer una lengua solamente. Una lengua, como siempre, es una lengua española. Mismo que es necesario armonizar la conocencia. Muchas mosquitia, por ejemplo, esos buzos mosquitos que no respetan los derechos del trabajo, mismo que también una parte de la discriminación racial, prejuicios, discurso del odio. Es que si no simboliza un mundo moderno, desgraciadamente, es un problema para muchos países, que se considera, que se examina al contexto específico y concreto de Honduras actual. Ok, hay unos 700.000 indígenas y afrodescendientes en Honduras, y hay también muchos planes de grandes empresas de instalarse, de crear explotaciones del suelo, del agua, de la energía, del sol, del turismo, y hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 169, que dice que estas empresas deben someterse o respetar el principio
de consulta previa e informada de esas poblaciones para que sus derechos sean respetados. Se ha dicho que hay un déficit por parte de Honduras, que hay muchas empresas que se instalan y que no hacen esa consulta. ¿Cómo ven ustedes ese problema con respecto a la instalación de grandes explotaciones de los recursos naturales en Honduras? Sí. En muchos casos se considera como un confronto entre los pueblos indígenas y desarrollamiento. Pero en realidad no es la causa. La causa es que es necesario dar una posibilidad de aprovechar de ese desarrollo al mismo nivel para todos los, incluyendo los indígenas. Por ejemplo, ¿para qué fin se producen todas esas consultas? Para considerar cuál es el camino mejor para que no solamente el gobierno que pueda recibir las recetas adicionales, pero también cómo se pueden aprovechar los pueblos, las personas que viven al sitio donde se exploran esos recursos. Por eso es necesario conocer la situación y sí es necesario deslocar las comunidades, es necesario comprender cómo es necesario para no priorizar, para no hacer peor las condiciones de vida, pero mejor. Por eso yo pienso que es necesario involucrar a todas las personas interesadas. Por eso, no solamente nosotros, pero OIT también insta al Estado parte de adoptar una legislación comprensiva, inclusiva para todos. Y en esa situación yo pienso que es posible armonizar los intereses de todas las partes involucradas en esa exploración. En cuanto al turismo, en muchos países donde los indígenas que se trabajan como guías para ecoturismo, ellos conocen la naturaleza mejor que aquellos que vienen de las ciudades grandes, etcétera, etcétera. Por eso es posible armonizar el desarrollo de los pueblos, de las comunidades locales, el desarrollo del país en general. Ok. Otra pregunta tiene que ver con esta caravana de migrantes que vienen de América Central, incluso de América del Sur, que van subiendo a través de América Central a buscar una instalación en Estados Unidos. Y bueno, se han denunciado aquí en Naciones Unidas en diferentes instancias de que hay violaciones de los derechos de esos migrantes. En esos migrantes hay afrodescendientes, hay comunidades indígenas. Ustedes que se ocupan de la discriminación racial, ¿cómo ven el problema de esa caravana? ¿Y qué recomendaciones se pueden hacer a los países que están concernidos, como es este caso Honduras? El comité no ha adoptado las recomendaciones a Honduras porque el gobierno no está involucrado directamente. Fue una pregunta al gobierno cuáles son los pasos hechos por el gobierno, pero es un poco prematurado de evaluar los esfuerzos de todas las partes, porque las mayores violaciones de los derechos que se producen, que se tienen lugar, que tiene lugar fuera del territorio la jurisdicción del gobierno. Por eso es un poco difícil. Pero claro que Honduras, como todos otros países interesados, deben establecer las relaciones para ayudar a las personas que son salidos del Honduras en primer lugar, porque ciudadanos deben ser apoyados por el Estado
no importa dónde país. ellos están. A las veces el gobierno no conoce mismo, porque a las veces migrantes parten clandestinamente, es otro problema. Okay. Una última para terminar. Bueno, durante la sesión de vuestro comité se conoció la sentencia contra 7 personas que tendrían responsabilidades en el asesinato de la dirigente de Defensores de Derechos Humanos que se ocupaba de problemas ecológicos, Berta Cáceres. Ustedes tomaron conocimiento de esa sentencia en esta sesión. Varias ONG se han quejado de que hay autores intelectuales supuestos que no han quedado concernidos por esa decisión. ¿Cuál es la reflexión que ustedes tienen con respecto a la condena de estas personas por el asesinato de Berta Cáceres? Es difícil de dar dar una evaluación final para todo eso, porque no tenemos toda la información, todos los fatos. Los fatos son en sí, en Honduras no tenemos la posibilidad, pero en todo el caso el comité se preocupa con asesinatos como ese. Por eso mismo que el comité felicita con la sentencia condenatoria de esas 7 personas, pero el comité insta que el Estado parte continúe los esfuerzos para que prevenir en futuro y para que prevenir que los autores intelectuales tienen un impacto, una posibilidad de fomentar odio racial y odio étnico, y para que prevenir la violencia en futuro. Por eso el comité insta el Estado parte que continúa todos los esfuerzos necesarios y pertinentes. Desgraciadamente no podemos decir cuáles son, porque es necesario conocer mejor la estructura gubernamental. Bien, agradecemos al señor Avtonomov la deferencia de haber respondido a nuestras preguntas y seguimos en contacto. Les transmitió, como siempre, desde Ginebra, aquí Juan Gasparini. Señor Avtonomov. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.